Hola, mi nombre es Melissa Corona del grupo Litid 11 y esta es mi entrega es parte de la primera práctica de la unidad 3 para desarrollo de apps móviles y voy a hablar un poquito de mi reflexión acerca de lo que son las API. Entonces voy a empezar por la introducción donde quiero explicar un poco de lo que yo entendí acerca de qué son las API y los métodos. Y relacionar un poco. API viene de Application Programming Interface, lo que podemos definirlos como ciertos protocolos o reglas en su definición formal que permiten la comunicación entre sí entre dos tipos de software. Esto en sí, su función es intercambiar datos, características y esencialmente funcionalidades con distintos softwares existentes, lo que facilita la creación de nuevos software, porque ya con esto nos permitimos tomar software ya existente y utilizarlo dentro de ciertas funcionalidades clave en el nuestro, y ya te ahorra mucho tiempo de código, fallas, y también es muy útil en el lado empresarial porque pues hace alianzas, ¿no?, potentes. Para también irme un poco a los métodos de la API, quiero explicar un poquito de cómo funciona una API. Bueno, ya se lo expliqué un poco, pero como ya es en el campo de práctica, ¿no? Para eso ya he puesto aquí un ejemplo de una API, de prácticamente cómo es el código en el que se obtiene una API, empezando por la primera imagen nos muestra como la solicitud, porque al final esto es como un tipo de cliente-servidor, aunque no podemos definirlo así, pero digamos que en el modelo cliente-servidor, pues el cliente le pide al servidor, no sé, la solicitud, como en este caso lo de la canción, para insertarlo, reproducirlo, lo que sea la canción, y entonces el servidor llama a la API desde otro lado para poder obtener las funcionalidades. Por ejemplo, aquí de primeras vemos en esta palabrita, en la primera imagen vemos la palabrita de post, que es un método que tienen las APIs. El post sirve para enviar datos, enviar datos y modificación a un recurso. En este caso sería como ponerlo sobre la página, si se puede decir de alguna forma. Están compuesto esto por como mencioné, el verbo del método, y también está compuesto por la URI, que es como el enlace específico de donde se obtiene. Luego tienen algo llamado, prácticamente se divide en la línea de solicitud, que es lo de arriba, donde vemos la autorización, el tipo de contenido donde definimos, ¿no? Y luego tenemos la cabecera. En la cabecera ya viene un poquito más de información sobre lo que se quiere poner, dónde, shalala, ¿no? Es en este caso, más bien la cabecera es la autorización, y el cuerpo son los datos específicos que vemos abajo, que es como el ID de la canción, el nombre de la canción, el artista, la posición, ¿no? En la respuesta, ahí te dice algo como que el código 201 significa que ya fue creado, y luego tenemos que el estado, ¿no?, exitoso, el mensaje que se le muestra a la persona o al servidor, al cliente, lo que sea, son added to your playlist, que es como la canción ha sido agregada, y prácticamente así es un poquito de cómo funciona una API, ¿no?, ya visualmente y ya trabajando. Ahora con esto quiero explicar brevemente y con mi ejemplo de práctica los diferentes métodos. Tenemos el método get, que esencialmente es un método de lectura.
Esto quiere decir, este método solo nos va a servir para obtener datos que existen en la base de datos, la página, y leerlo. Después tenemos el método de post, que en este método es de forma que envía los datos, o sea, no sé, el ingreso de datos como un nuevo recurso, vamos a llamarle nuevo recurso a los datos que se ingresan, ¿no? O como, digamos, tenemos un objeto, serían como sus atributos, ¿no? Que se van ingresando. Y luego tenemos el put, que lo que hace es actualizar los datos de un recurso que ya existe. O sea, que ya previamente se le metieron datos o lo que sea y se pueden modificar sus características o estos tipos de datos. Y finalmente tenemos el delete, que es para borrar por definitiva estos datos o el recurso, ¿no? Tenemos la diferencia entre get y post. Por ejemplo, es que como dije, get pide los datos y solo los muestra. Y esto, o sea, digamos que como ya trabajando dentro de la página, los datos se piden con el URL, ¿no? O sea, lo que va solicitando el usuario. Mientras el post iría como la solicitud como vimos previamente en el ejemplo de acá, y pide los tipos de datos que quiere, ¿no? Como que o va a mandar o que va así, más bien que los datos que va a mandar, que es como el ID de la canción, el nombre, el artista, etcétera. Y también tenemos la diferencia entre put y delete. En este caso, el put, como expliqué, se funciona para modificar la información, ¿no? Que ya existe. Y uno podría pensar que esto lo que hace es borrar la información por cómo modifica esto, porque ya no es lo mismo al final del día, pero no. Más bien este objeto, si lo podemos describir de esta forma, ya existe y solo es cambiar sus atributos. Mientras que el delete borra de definitiva ese registro objeto, que vamos a tomarlo más como un registro, lo borra por definitiva, ya no existe. Mientras que el put no, simplemente modifica como que ahora sí sus características. Y ahora sí, para el ejemplo práctico, usé de referencia un refrigerador, donde en el get podríamos verificar, por ejemplo, como es una oración, cuánto queda de leche, no sé cuántos alimentos quedan dentro del refri, no sé, ya no hay huevos, cuántos huevos hay, cuánto queda de comida, ¿no? Que es una información útil que nos sirve pues como ver cómo están las cosas y si ocupamos ir a comprar comida o incluso la organización del refri, etcétera. El post en este caso aplicaría obviamente como la entrada de datos y sería de tal forma como, no sé, ingresar alimentos, que aquí como se ve es meter cartón de leche, no sé, que compraste cosas, fuiste de compras y ocupas meter tus cosas al refrigerador. Esto sería un poquito del post. Luego en el put sería cambiar algo referente a todo lo que pueda encontrarse en sí o tenga relación con el refrigerador, como aquí en un caso muy típico, ¿no? Cambiar el recipiente de los frijoles o de las salsas o cuestiones así. También tenemos por final el delete, que prácticamente en este caso sería como ir descartando, ¿no? Las cosas que ya no sirven, la comida que ya caducó, recipientes vacíos y todo esto. Y bueno, esa fue mi reflexión acerca de esta práctica. Muchas gracias.